Hola, ¿qué tal? Los saluda Paola Saavedra. A nombre de Triala Proyecta y Triala Digital, agradecemos nos acompañen en una transmisión más de la temporada El entorno de negocio. Esta tarde platicaremos sobre la administración de proyectos organizacionales y para ellos hemos invitado al maestro José Luis Sánchez, MBA, PMP y Scrum Master. José Luis cuenta con más de 25 años en cargos directivos y consultoría en empresas transaccionales de servicios, principalmente en las industrias de servicios financieros, telecomunicaciones, tecnologías de información and oil and gas. Es responsable de diseño de estrategias, mejora operacional, reestructura comercial, gestión del cambio y sistemas de desarrollo de talentos masivos. Es especialista en gestión estratégica y administración de portafolios de proyectos de transformación. Buenas tardes, José Luis. Gracias por aceptar la invitación. Es un gusto tenerte con nosotros. Buenas tardes, Paola. Pues muchas gracias por invitarme. Es un gusto estar con ustedes y les envío un saludo a toda la audiencia. Claro que sí, José Luis. Mira, pues la invitación la hicimos porque pues sabemos que tienes una amplia experiencia en la administración organizacional y la verdad nos encantaría que compartieras con todos nosotros, sobre todo pues una serie de cuestionamientos que muchas veces nos hacemos cuando estamos como líderes de proyecto administrando un proyecto, pero también cuando estamos ya a nivel organizacional, por ejemplo, administrando portafolios o administrando programas. Y para ello, pues me gustaría que nos comentaras a qué se refiere la administración de proyectos organizacional. Bueno, la organización de proyectos organizacional viene del inglés Organizational Project Management. Yo diría es la disciplina que estudia y ayuda a las organizaciones a gestionar el conjunto de proyectos, y digamos, enfatizo el plural, no un proyecto individualmente, sino el conjunto de proyectos que le ayudarán a lograr más resultados. Entonces, esta dirección o administración de proyectos organizacional, pues ayuda a que las empresas, sobre todo desde una perspectiva de alta dirección, organicen y estructuren sus capacidades para gestionar más proyectos de manera más exitosa. Ok, José Luis, y si nosotros hacemos esto dentro de una organización, ¿tú qué beneficios le ves? O sea, al llevar a cabo esta estructura más ordenada, mucho más enfatizada en la administración de proyectos y como lo mencionas en un conjunto específico, ¿cuáles son esos beneficios que nos genera el hacerlo así? Bueno, los beneficios son relacionados con integrar una estructura de proyectos agrupados en programas y estos programas agrupados en portafolios de proyectos. Bueno, habría que entender que los proyectos agrupados en programas serían coordinados por lo que llamamos un director de programas o alguien que ocupe la función de administrar a varios líderes de proyectos para lograr beneficios del negocio. Beneficios de negocio son, por ejemplo, incrementar la participación de mercado, penetrar a un nuevo mercado, a un nuevo segmento de clientes, crear un nuevo producto, reestructurar un canal de distribución, modificar o mejorar drásticamente los procesos, reestructurar el modelo de negocio con el que la organización opera. Entonces, estos programas permiten lograr esos grandes resultados. Ahora bien, un conjunto de programas se pueden agrupar en lo que llamamos portafolios de proyectos y estos portafolios de proyectos, pues la palabra clave es que logran objetivos estratégicos. Entonces, estamos hablando de algo muy interesante. Estamos conectando, digamos, la gestión de proyectos las operaciones del día a día de la organización con la estrategia. Claro, y Y así esos entonces eslabones son impulsas. exactamente a través de los proyectos agrupados en programas y en portafolios. Surge entonces el interés de que la alta dirección aprecia a la gestión de proyectos, la administración de proyectos, como una de sus mejores herramientas, una herramienta muy poderosa para lograr más resultados. Lo cual Claro, y como lo comentas, tiene que ir muy alineada, ¿no? A la estrategia de la organización para cumplir, pues, esa visión trazada, esa razón de ser dentro de la organización.
Y fíjate que esa palabra que es clave, lo dices muy bien, Paula, esa alineación se tiene que dar principalmente de arriba hacia abajo del organigrama. Es decir, de la estrategia del negocio tendrían que crearse o definirse los portafolios, programas y proyectos que hay que implementar en la organización. Ya, Es más difícil, puede ser, pero es más difícil, menos efectivo, que inventemos proyectos en la organización de manera táctica, de manera operativa, y tratemos artificialmente de alinearlos a la estrategia. Es decir, y obviamente un proyecto que no contribuye a la estrategia, pues quizá no agrega valor, ¿no? Quizá es un desperdicio de recursos. Entonces, así es, aquí la comunidad de administradores de proyectos, pues debemos esforzarnos en entender la estrategia de la organización y así es. identificar esos proyectos que hay que lograr para alcanzar la estrategia. Y la alta dirección debemos entender qué proyectos debemos crear, qué recursos debemos facilitar para lograr que los proyectos contribuyan a la estrategia. Claro, y esto que comentas es muy, muy interesante, sobre todo porque en nuestro rol como líderes de proyecto, pues ahora no simplemente tenemos que quedarnos con la visión de nuestro proyecto en cuestión de alcance, cronograma y costo, sino que tenemos que ver más allá justamente el cómo nuestro proyecto casa con la estrategia organizacional para saber si en un futuro va a obtener la organización estos beneficios de los que estás comentando, Así ¿no? es. Y esto es muy alentador porque habla que pues la disciplina de gestión de proyectos está cobrando cada vez más importancia en las organizaciones. Tanta importancia que ya está conectando directamente a los esfuerzos de estrategia y de alta dirección. Y también implica una gran responsabilidad. Los miembros de la comunidad de líderes de proyectos que participan con sus proyectos, pues tienen que lograr conectarse con la estrategia del negocio. Como habíamos dicho, entenderla y lograr más resultados. Claro, súper interesante. Ahora coméntanos, José Luis, ¿cómo es que nosotros podemos iniciar estos esfuerzos para poder cambiar el nivel de madurez como tal de una organización respecto a esta dirección de proyectos? ¿Cuáles son esos primeros pasos que debemos realizar? Primero, entender que no todas las organizaciones gestionan con el mismo grado de madurez. Incluso organizaciones que tienen oficinas de proyectos, por ejemplo, imaginemos una que tenga 10 años de creada su oficina de proyectos, eso no quiere decir que por más antigua es más madura o más eficiente. Hay un fenómeno en algunas oficinas de proyectos que implica que el grado de madurez llega a un máximo y empieza a decaer. Es decir, una oficina de proyectos con 10 años puede que sea más inmadura, menos eficaz que una que tenía 6 años. Entonces, en ese sentido, es bien importante que constantemente revisemos esas capacidades de gestionar proyectos de nuestra organización. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, primero, yo sugeriría saber que contamos con administradores de proyectos, que conocen metodologías de proyectos, ya sea con enfoques tradicionales o ágiles, debemos tener ese personal. Número dos, es saber que tenemos una metodología adaptada específicamente para la organización en la que estamos, sea pública o privada. Es decir, no hay recetas generales. No se trata de que apliquemos el PMBOK, por ejemplo, de manera irracional. No, tenemos que tomar lo que mejor acomoda para cada empresa. Y esto implica crear una metodología específica para la organización. Ahora bien, esta metodología, paso número dos, sería que se tiene que usar. De nada nos sirve que tengamos una metodología que no utilizamos de manera estándar. Es decir, debe ser una metodología estandarizada, que los que administramos proyectos la utilicemos. El tener una metodología estandarizada nos permite ir al tercer paso, nos permite medir la manera en que en la organización gestionamos nuestros proyectos. Temas como cuántos proyectos terminaban a tiempo, cuántos proyectos terminan en presupuesto o cuál es el porcentaje promedio de desviación de presupuesto, cuántos proyectos terminan en alcance, cuántos proyectos cumplen o al menos satisfacen, si no es que exceden, las necesidades o expectativas del cliente. Y todos estos aspectos de medir, pues nos implicará encontrar focos rojos, algunos aspectos que no están bien.
pero ya somos conscientes porque ya estamos midiendo y estamos midiendo porque ya tenemos una metodología estandarizada. Una vez que ya podemos medir, el siguiente paso, paso número 4, sería controlar. ¿Controlar a qué se refiere? Bueno, a corregir con acciones aquellos focos rojos de nuestra manera de hacer proyectos que identificamos que están mal. Y estas correcciones son inmediatas, de corto plazo. Paso número 5, pues establecemos acciones de mejora de nuestras capacidades organizacionales de gestionar proyectos de mediano y largo plazo. Y estas acciones de mejora, pues son de mejora continua, yo agregaría. Si nunca terminamos, nunca podemos decir que ya logramos tener una capacidad de manejar proyectos en nuestra organización perfecta. Siempre tendremos algo que mejorar y vamos mejorando en ciclos. Al siguiente ciclo mejoramos un escalón más y un escalón más al siguiente ciclo. Estos ciclos de mejora, pues yo sugiero que sean cada trimestre para organizaciones que tienen cambios transformacionales muy agresivos, o cada semestre para organizaciones que enfrentan entornos medianamente cambiantes, o cada año para organizaciones que son más estables. Es decir, Ok. recomiendo no hacer planes de mejora eh, eh, diarios, porque la organización se confunde. Claro, sí, Cuando porque además es llevar el día a día y si tú incluyes este tipo de cambios todavía para el personal, las personas que están dentro de la organización, resulta más complejo, ¿no? Claro, imagínate liberar un acta de inicio, decir, acabamos de agregar otro aspecto, ¿no? Sí. Entonces se vuelve caótico un acta de inicio que está cambiando 4 veces a la semana, ¿no? O cada semana. Ya que tenemos Escalar a la esta organización. PMO, escalamos a toda la organización o a todas las unidades de negocio o a otras áreas. Entonces eso permite crecer la capacidad de manejar proyectos y llevarlo a otras áreas. Serían Claro. los pasos para incrementar el nivel de madurez. Ok, 6 pasos. Y tú dentro de estos pasos nos comentas, sobre todo, la implementación de una metodología específica, ¿no? Porque como bien dices, no podemos tomar todas las prácticas de la guía de fundamentos e incorporarlas en la organización pensando que como receta de cocina van a funcionar, sino que se tiene que hacer algo muy específico dependiendo de la organización y el giro al que se esté dedicando, ¿no? ¿Cómo le haríamos nosotros, José Luis, o cuáles son las ventajas de poder implementar justamente esta oficina de administración de proyectos que nos ayude con esa metodología específica para la organización? Claro, bueno, la principal ventaja es que al tener una metodología y estar estandarizada, podemos tomar esta metodología y mejorarla. Cuando mejoramos la metodología estandarizada, estamos en automático mejorando la manera en que gestionamos los proyectos de toda la organización que utiliza la metodología. Es decir, ya no estamos dependiendo del estilo personal de cada líder de proyecto. Yo diría que un 60% de lo que llamamos metodología de proyectos es un conjunto de formatos de plantillas, bien diseñadas, que no estorben, que no sean burocráticas, que contengan la información necesaria y son muy importantes. Los procesos, de qué manera vamos a identificar procesos, priorizarlos, autorizarlos, asignar al project manager, realizar el acta de inicio, aprobar acta de inicio, establecer el alcance, el plan de riesgos, etcétera, etcétera. Todos estos procesos se pueden también diseñar de manera general para que den mayor estructura. Y buenas prácticas que podamos adquirir e implementar. Todos estos mecanismos también contemplarán mecanismos de monitoreo. Tenemos que estar monitoreando cómo van los proyectos y monitorear a tiempo. Si monitoreamos a tiempo, por ejemplo, problemas desde la planeación de proyectos, la planeación es Excel, la planeación es Word, es papel, es barato, es rápido. Si no lo hacemos en ese momento, al momento de la ejecución, corregir o hacer cambios es costosísimo y requiere más tiempo porque ya no es papel, ya es construcción, ya es desarrollo de software, ya es el lanzamiento de campañas de publicidad, más costoso. Así es, José Luis. Oye, y una pregunta, para poder hacer esta implementación de la oficina y de estas prácticas muy acopladas a la organización, ¿tú recomiendas que la haga gente experta como una consultoría por fuera o dentro de la organización se puede contar con los elementos para poder crearla?
Sí, yo creo que es ambos, ambos. Es decir, los pasos para implementar, incrementar las capacidades de manejar proyectos, la mejor práctica es establecer una PMO, un área dedicada a gestionar proyectos. Que dicho sea de paso, hay organizaciones que han descubierto los beneficios de las oficinas de proyectos y tienen varias oficinas de proyectos. Por ejemplo, en la oficina de proyectos de tecnologías de información, la oficina de proyectos de mejora continua de operación, la oficina de proyectos de logística, la oficina de proyectos de campañas de marketing, la oficina de proyectos estratégica. Entonces, las PMO pueden existir en varias áreas. Bueno, ¿cuáles serían los pasos? Yo recomiendo que se nombre la alta dirección, nombre a un sponsor, a un patrocinador, y se dedique a un líder de proyecto de tiempo completo a crear el proyecto de la PMO. La PMO es un proyecto. Claro. No excluir ayuda externa. El externo, el asesor externo es muy importante porque el asesor externo puede traer mejores prácticas y puede ver aquello que dentro de la organización no vemos. Entonces, la PMO, para lograr más resultados más rápido, habría que subir a este equipo de sponsor y líder de proyecto a un asesor externo que pueda ayudar a crear, pues, en primer lugar, a definir el objetivo de la PMO. Tiene que tener un objetivo claro y las PMOs pueden tener una gama de objetivos distintos y una gama de estilos distintos de implementación. Entonces, definir cuál es el estilo y el objetivo idóneo para la organización. Diseñar funciones y responsabilidades, los organigramas, las metodologías, procesos, prácticas y las plantillas, es parte del diseño. Integrar al equipo de la PMO, revisar por la capacitación que se requiere dar para que este equipo en poco tiempo esté rápidamente dando resultados, poco tiempo, la capacitación tiene que ser muy bien diseñada y adquirir herramientas colaborativas. Actualmente no existe pues empresa que no pueda beneficiarse de una gran gama de herramientas colaborativas para gestionar proyectos que existen en el mercado. Elegir las herramientas correctas es otra de las labores importantes de este esfuerzo de creación de una PMO. Y finalmente establecer, importante, el modelo de gobernanza. Gobernanza es una palabra que siempre nos da problemas a entender porque en primer lugar no es una palabra claramente definida. Contadores, financieros, auditores, operativos, procesos, autoridades, entendemos gobernanza de distinta manera. No hay, pero en cuanto a la PMO, la gobernanza se va a referir a todas aquellas reglas y digamos, límites de poder para vigilar que la PMO haga su trabajo. Entonces, la gobernanza son los elementos de control externos a la PMO, externos al director de la PMO, pues para ayudarle y vigilar que haga su labor de manera eficaz. Estos Así es. elementos pueden ayudar a crear esa oficina de proyectos y si no existe, crearla de cero y si existe, bueno, ayudar a que vaya aumentando en los ciclos de los que hemos hablado de grado de madurez. Así es, y como comentas, esta parte de la oficina de administración estratégica es algo que muchas veces nos han preguntado si ya existía o si es un término nuevo. El ya visualizarlo, como lo comentas ahora, una PMO por cada área funcional y una PMO estratégica a un nivel más alto. ¿Tú consideras que esto es nuevo o ya se tenía antes? Fíjate que depende de las industrias. Hay industrias que van como a la vanguardia con las PMOs estratégicas. Incluso, por ejemplo, daría un ejemplo que conozco bien, el sector asegurador. Aseguradoras en todo el mundo crean sus PMOs. En México, en concreto, hay una aseguradora y esta aseguradora eh, coloca la PMO dependiendo de una vicepresidente, la vicepresidente de planeación estratégica y proyectos estratégicos. Entonces, es combinar
la planeación estratégica con la gestión de los proyectos en una sola persona y de alto nivel de vicepresidente. Lo curioso es que esta vicepresidenta se refería a su área, no le decía PMO, ni le decía Oficina de Gestión Estratégica o Oficina de Planeación Estratégica, se refería como la Oficina de Transformación. Decía, nosotros en la Oficina de Transformación. ¿Por qué? Porque la aseguradora, como muchas empresas del sector asegurador, están viviendo un proceso de transformación, se están transformando. Y la transformación implica rehacer sus modelos de negocio, reestructurarse. Entonces es donde surge, y es un ejemplo donde se une la oficina de gestión de estrategia con la oficina de proyectos en una sola área. Claro. Esto que pasa en el sector asegurador, que ya pasó en el sector financiero, yo lo veo como algo más común en otros sectores y en otros tamaños de empresas. Ya tenemos empresas medianas que están creando sus oficinas de proyectos, sus PMOs, y cada vez más con enfoque estratégico, más cerca de la alta dirección. Claro. Yo creo que es algo que veremos. En 5 años yo pensaría que el 90% de las empresas de México, de Latinoamérica, deberían tener su PMO o sus PMOs, varias PMOs. Claro, justo por estos beneficios que comentabas al inicio, ¿no? Que van entregando el valor al negocio, que siempre pues es bienvenido, ¿no? Dentro de las organizaciones. ¿Cuánto tiempo más o menos nos lleva a hacer una implementación de PMO? Se va haciendo a través de olas o ciclos. Yo diría, los primeros resultados de PMO se pueden lograr en un cuatrimestre. En 4 meses, los primeros esfuerzos ya se empiezan a ver. Ya podríamos decir que una PMO cuando no existe de cero, los primeros esfuerzos cuatrimestrales, en un año, en 3 cuatrimestres, ya deben dar resultados radicales. Ya la PMO debe estar proporcionando resultados radicales, estratégicos, Sí. que para hablar de sentido de negocio, es algo que a veces complicamos, ¿no? Cuando hablamos de estrategia. Pues es muy sencillo. Entonces, ¿cómo ayudo a mi empresa a que venda más y a que baje costos? ¿Qué proyectos necesito para que mi empresa venda más? ¿Qué proyectos necesito para que mi empresa reduzca costos? Lo que llamamos eficiencia. Y hacer todo esto, no solo hoy, sino de manera sostenible en el tiempo, ¿no? Es decir, a través del tiempo. Entonces, estos elementos yo resumiría que eso es la estrategia de la organización. La estrategia existe para lograr vender más y reduciendo costos y creando las capacidades para que yo pueda vender más y reducir costos en mucho tiempo en el futuro. Entonces, las PMOs tienen que lograr eso. Todos los proyectos en los que trabajamos, todos los miembros de la comunidad de proyectos. Pues 4 meses no se me hace mucho, digo, para una primera etapa, la verdad es que creo que vale la pena la inversión y el esfuerzo, ¿no? De poder crear esta PMO que te va a traer muchos mayores beneficios a la organización. Y cuéntanos, José Luis, ¿cuáles son las principales dificultades que se presentan a la hora de que hacemos una implementación de oficina de proyectos? Excelente pregunta, Paula, porque va a haber muchos problemas, va a haber dificultades. Y como bien sabemos, bueno, los project managers estamos para resolver dificultades. Entonces, es natural que haya dificultades y eso nos debe motivar como un reto a resolverlos. Mencionaría algunos: falta de compromiso de la dirección general. Si la PMO no surge de la alta dirección, pues es más difícil que vaya madurando, ¿no? Es decir, más difícil revolucionar a la organización, transformar a la organización con base a proyectos. Entonces, primer reto que tenemos es involucrar a la alta dirección. Hacer al alto directivo que entienda lo que es la PMO, lo que son los proyectos, lo que es la gestión de proyectos y los beneficios que va a obtener. Un segundo, digamos, impedimento sería la falta de claridad en el objetivo de la PMO. Ahí tenemos el caso de que el alta dirección sabe que necesita una PMO, quiere una PMO, hace esfuerzos para implementar una PMO, pero no sabe guiar ni definir el objetivo de lo que espera la PMO. Hay PMOs, por ejemplo, consultivas, son PMOs suaves, ayudan, contribuyen, sugieren,
y son PMOs muy fácil de implementar. Entonces, el objetivo de una PMO consultiva será distinto al de una PMO autoritaria, poderosa, que toma las decisiones, que define, que maneja los recursos y que quizás en el lado negativo una PMO autoritaria puede generar mucha resistencia al cambio, cosa que no pasa con una PMO consultiva. Bueno, aspectos como estos se tienen que definir y tener claridad desde la alta dirección para definir qué tipo de PMO queremos. Otro obstáculo es la falta de asignación de recursos. Queremos una PMO, la deseamos de manera importante, estamos convencidos que es lo que queremos, hemos definido un gran objetivo, pero no soltamos presupuestos, ni gente, ni recursos, ni tiempo de supervisión, pues entonces queda en un buen deseo. Necesitamos desde la alta dirección asignar los recursos necesarios. Falta otro aspecto que es un reto, es la falta de apoyo externo. El tema que decíamos, la PMO requiere un asesor externo. No requiere que contrates a toda una consultora y un ejército de consultores, no, pero sí asesores que conocen PMOs, que han implementado PMOs y que van a ayudar a terminar el rompecabezas, a llenar los huecos de que la organización no nos damos cuenta que tenemos. Este apoyo externo es importante y los últimos dos retos que yo creo que se enfrentan es, uno, la incorrecta gestión del cambio. La PMO va a generar resistencia al cambio. Pues sí, pues, y nuestro trabajo es crear planes de gestión del cambio adecuados para ayudar al personal de la organización a transitar a través de ese cambio, pues de manera armónica, efectiva, energética, con esperanza, con ambición. Se puede. Entonces es muy importante que se dediquen esfuerzos especiales a la gestión del cambio. Si no, el resistencia al cambio va a ser de nuestros peores obstáculos. Y finalmente podría comentar que la falta de evaluación de resultados. Si ya tenemos la PMO, no sabemos qué hacen, los altos directivos sabemos que están trabajando en proyectos, pero no sabemos si van bien, van mal, si necesitan apoyos. Entonces, debe haber un mecanismo en el que la alta dirección evalúe los resultados de las PMOs y puedan ayudar y contribuir a ese esfuerzo de mejora continua. Donde hay resultados que no son los esperados, bueno, trabajemos en corregirlos para ir al siguiente nivel de madurez. Entonces, yo pensaría que estos 7 retos, pues tienen solución, pero sí requieren enfoque y requieren pues una estrategia adecuada para poder resolverlos. Claro. Oye, y en la cuestión de reportar una PMO hacia la dirección, ¿esto cada cuándo ocurre? O sea, si tú estás llevando este esfuerzo de administración de proyectos, o creaste una oficina, esa oficina, ¿qué tiempo necesita para estar reportando a la dirección o cuál sería el tiempo adecuado para estarle dando un informe general de lo que va pasando con los proyectos? Sí, bueno, habría varios tipos de informes. Sí, digamos, yo te diría, desde que está gestionando los primeros proyectos estratégicos, ya tiene que establecerse una línea de informe. Hay informes semanales, ¿no? Los informes semanales, lo que se requiere es informar excepciones, temas importantes en poco tiempo. Estos informes semanales pueden iniciarse en cuanto se empiezan a administrar los primeros proyectos estratégicos. Para eso nos ayuda mucho la filosofía de Management by One Page. Poder resumir en una página el estatus de un proyecto. Y decir resumir en una página no quiere decir que es algo fácil, no. A veces para resumir en una sola página el estatus de un proyecto, podemos llevarnos 8 horas, ¿no? De verificar, comprobar, resolver, etcétera. Entonces, eso implicaría una supervisión continua. Habría otra serie de proyectos, por ejemplo, mensuales, donde se informa a la alta dirección o a un comité de seguimiento de proyectos de manera más estructurada el estatus del proyecto, en reuniones que pueden durar 1 hora, 2 horas, y que el reto está en esas 2 horas poder informar el estatus de todo un portafolio de 300, 400, 500 proyectos. Y esto no es fácil, pero se tiene que lograr. Hay un caso que todos yo creo conocemos, o todos hemos vivido.
áreas que tienen, por ejemplo, bajo su control 4 proyectos, agendan una reunión para el lunes de 9 a 11 y ya pasaron las 11 de la mañana, ya es la 1 y no hemos terminado de ver el segundo proyecto. Sí, Y solo son 4, ¿no? Entonces, la PBO tiene que ayudar y tiene que encontrar mecanismos de reporte y de información sintética. Otra herramienta que ayuda es la administración por excepción. Pero lo que va bien, pues lo celebras en otro foro, en otra reunión. Hay reuniones que es para ver lo que va mal, lo que lo requiere urgente, lo que decisión, lo requiere apoyo. urgente, Ajá. lo que requiere decisiones, recursos. Entonces, aislar lo que va bien de identificar lo que va mal, que requiere apoyo. Entonces, estos aspectos implican, y siempre habrá, digamos, pues el reto me refería en este caso al director de la PMO, pues de no limitarse a estos reportes de una página semanales o a la junta de 2 horas mensual, sino que él siempre tiene que ser alguien, digamos, que se gaste los zapatos en un año, varios pares de zapatos. ¿A qué me refiero? Que camina, porque va a ver a un directivo, va a ver al otro, va a una junta con un stakeholder. Si hay un problema, pues va y le toca al director general, ¿no? Y Así. se mete a resolver. Es decir, debe ser alguien que también tenga una gran capacidad de comunicación rápida, comunicación oportuna con los stakeholders. Eh, en el caso de las PMOs, especialmente la gestión de los stakeholders, de los involucrados, o también les llamamos intervinientes, todos aquellos que intervienen ayudando o afectando los proyectos, pues es una gestión especialmente importante, porque habrá muchísimos y muy importantes. Entonces, es el director de la PMO, debe tener esa capacidad de tener gran comunicación formal e informal con los stakeholders. Claro. Es un comunicador por excelencia. Y a eso me refiero con que se gaste los zapatos, porque está caminando mucho de un lado a otro, ¿no? A eso me Y va de refiero. un lado a otro, sube y Exacto. baja, ¿no? Es como Sube el y baja. ejemplo que decían del elevador, que sube a un elevador y va a todos los niveles, tocando desde la alta dirección hasta el nivel más bajo, ¿no? De la organización, sube y Exactamente. baja y comparte información con todos. Exactamente. Excelente analogía. Así es esa es la función. Okey, José Luis. Oye, y coméntame, ¿por qué crees que hay renuencia de las personas a trabajar con una PMO? A veces se escuchan comentarios, pues, negativos sobre una PMO, ¿no? Que son personas que igual y no apoyan tanto a la organización, que nada más se vuelve burocrático. O sea, hemos escuchado en varios foros que se tiene una mala percepción de lo que es la oficina de dirección, ¿no? De administración de proyectos. Sí, serían varias causas, pero yo pensaría que la que he observado que es la principal es que el equipo que está implementando la PMO no se esfuerza lo suficiente o no le da importancia suficiente a la comunicación. De naturaleza, a la gente no nos gusta cambiar. O sea, a mí dame estabilidad, diría cualquier empleado, no me des cambios, ¿no? Y si me vas a pedir cambios, que cambie mi forma de trabajo, mi forma de colaborar en proyectos, me vas a exigir más resultados, pues ayúdame, manténme informado de qué cambios y de cómo esos cambios me van a afectar o me van a beneficiar. Se tienen que comunicar. Y comunicación, recordemos, yo recuerdo a mi maestra Conchita de la primaria, cuando nos enseñaba esa clase que todos llevamos, de que la comunicación tiene un emisor y un receptor, yo creo que todos conocemos ese esquema. Bueno, la comunicación es bidireccional. Entonces, cuando comunicamos la implementación de una PMO, muy importante es escuchar, es decir, la comunicación de los colaboradores, los empleados, hacia nosotros, los que estamos tratando de implementar una PMO. Vamos a encontrar las preocupaciones, vamos a encontrar las angustias y tendremos que ayudar a colaborar para que se resuelvan. Claro. Entonces, eso es muy importante porque los colaboradores se van a resistir al cambio de manera natural. Tenemos a ese gran directivo Jack Welch, ya falleció, en paz descanse, ese que tomó en los años 80 la General Electric como una empresa muy grande y la convirtió en la más grande empresa industrial y diversificada del mundo, Jack Welch. Bueno, Jack Welch decía que
el directivo, yo llevo esto al ámbito de la PMO, el directivo debe ser el Chief Meaning Officer, el director de significado. O sea, tenemos que ayudar a darle significado al cambio a la gente, que la gente sepa que hay un significado y hay cosas buenas atrás de ese cambio. Entonces, el crear ese significado en el proyecto de la PMO es muy importante. Y un elemento importantísimo, básico, fundamental, es comunicar. Entonces, mi recomendación es para aquellos que quieran implementar una PMO, es comuniquen, comuniquen, comuniquen. Y comunicación, pues implica, pues también hay otra regla, ¿no? Tenemos 2 oídos y una boca. Entonces, escuchemos el doble de tiempo de lo que hablamos. Comunicación no es simplemente dar mensajes. Tenemos que escuchar, medir la preocupación de la gente y encontrar soluciones, y eso nos va a ayudar a que la resistencia al cambio disminuya, ya que el equipo, los colaboradores, la gente se sientan apoyados y se sientan que hay un cambio y el cambio terminará beneficiándoles. Claro, y además, digo, esto de la comunicación como líderes de proyecto, pues sabemos que es importantísimo, ¿no? 90% de nuestro tiempo nos la pasamos comunicando y esto no solo se queda en el proyecto, sino que tenemos que ocuparlo a otros niveles de administración, ¿no? Como la administración de los portafolios, de los programas, quien está implementando la PMO a alto nivel y comunicar con todo el mundo, ¿no? Dentro de la organización. Y lo que comentas de la gestión del cambio, pues también es súper importante y justo ahora toma mucha relevancia, ¿no? Para la certificación como PMP, todas estas comentarios que nos has hecho sobre la administración organizacional, pues son vitales para entender por qué los proyectos se hacen dentro de las organizaciones, con qué objetivos, hacia qué mira o qué visión vamos a lograr que la organización cumpla. Y pues es bien importante que los líderes de proyectos se sumen a investigar más de lo que el proyecto mismo conlleva, ¿no? Sino estar informados a un alto nivel de lo que sucede dentro de la organización, los cambios que se pueden presentar dentro de la organización y aceptar de alguna manera que pues ahora sí que el cambio es constante y que más bien tenemos que apoyar a que suceda, ¿no? Es parte de las tareas que nos indica la certificación como PMP para el 2021. Y en este esfuerzo de entender la estrategia, yo he escuchado que pues a veces decimos es que pues la alta dirección no me ha explicado la estrategia. Entonces el consejo pues es pues pregúntales. Ir con el jefe, oye jefe, pienso yo en estos proyectos, quiero entender si se alinean a la estrategia, cuál es la estrategia. Busquemos esas conversaciones. Esas Así es. conversaciones nos ayudan a entender y alinear los proyectos a la estrategia. Y ese madurez estratégica en nuestra mente, ese pensamiento estratégico que iremos desarrollando, pues nos ayudará a crecer en complejidad de proyectos y también en poder manejar proyectos simultáneamente para poder Así llegar es. a ser directores de programas, directores de portafolios o directores de la PMO, ¿por qué no? Claro, porque además en la realidad, pues a veces no solo llevamos un solo proyecto, ¿no? Realmente a los líderes, directores de proyectos se les asigna más de uno y pues es nada más ubicar si estamos dentro de un programa, dentro de un portafolio, ¿no? En qué estamos apoyando o en qué estamos haciendo que la organización obtenga beneficios y un mayor crecimiento. ¿Algo más que quisieras agregar, José Luis? La plática está súper interesante. ¿Algo con lo que quisieras concluir para toda nuestra comunidad de directores Cla- de proyectos? claro que sí, recomendaciones. El Project Management Institute tiene varios estándares, que voy a mencionar algunos, que pueden ser buenas referencias para aquellos interesados en profundizar en estas prácticas. Primer estándar es el estándar de dirección de programas, es estándar for Program Management. El segundo es el estándar de dirección de portafolios, es el estándar for Portfolio Management. El tercero es un estándar que se llama el OPM3, OPM3, que significa Organizational Project, y vienen el número 3 es de las 3 M's, Project, primera M, Management, segunda M, Maturity, y tercera M, Model, ¿no? Organizational Project Management Maturity Model, el acrónimo con el que pueden encontrarlo en la página del PMI es OPM3, estándar del OPM3.
es el estándar y también tiene una guía de implementación. Pues esas referencias, pues yo las recomiendo, son accesibles a los miembros del PMI, si no eres miembro se pueden adquirir y son excelentes guías para profundizar más en este tema súper útil y muy interesante para las organizaciones. Muchísimas gracias, José Luis, por tu plática. De verdad, nos das ejemplos pues bastante valiosos que nos pueden ayudar a ir mejorando y a entender por qué ahora el PMI nos está pidiendo reforzar muchísimo, sobre todo el entendimiento de la línea de negocio, ¿no? De todo el entorno de negocio, para que como líder de proyecto nuestro perfil vaya creciendo constantemente. Te agradezco mucho por la charla. De verdad, estamos muy contentos de que nos acompañes. Paula, es un gusto haber estado con ustedes y les deseo mucho éxito a todos y a todas las personas que intervengan en estos esfuerzos de crear mayores capacidades de manejar proyectos, programas y portafolios en sus organizaciones. Así es. Muchísimas gracias, José Luis. Bueno, nos vemos la próxima semana con otra transmisión. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones sobre nuestros contenidos. Que tengan una excelente tarde.